Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Ningún acto de corrupción debe quedar en la impunidad, exigen diversos sectores, al tiempo que reconocen que el pésimo accionar de la mayoría de funcionarios públicos en cuanto a transparencia de fondos solo demuestra la falta de valores. Usted puede legalizarlo todo, que haya un proceso administrativo, que haya la documentación, que el dinero salió, que el cheque se entregó, pero ¿a dónde fue el dinero? Y el problema es que no hay ética, no hay valores, no hay moralidad. Los diputados creen que tienen el derecho de jugar con los fondos públicos. Esto no puede seguir siendo así. Yo creo que Honduras necesita una clase política más cerca al pueblo y menos centrada en sus intereses político-partidarios. A juicio del analista Omar García, la inteligencia moral en quienes tienen cargos públicos brilla por su ausencia y es necesario establecer precedentes. Deben de pedir perdón el tripartidismo está poniendo a escoger al pueblo hondureño entre gangrena, lepra y cáncer. De ahí no hay para dónde, pero ahí afuera se puede ver. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa consideran que la clase política en Honduras debe reinventarse. Y hoy tenemos, primero inauguramos el presente gobierno con un discurso agresivo en contra de los anteriores, narcodictadura, corruptos y eso. Y ese fue el mensaje que ellos vendieron para llegar al poder, pero ahora tenemos el que llegó y tenemos vinculado en narcotráfico, según lo expuesto en un video, y ahora en una red de corrupción que lamentablemente por los valores que administraron podría ser superior a lo que en el pasado vimos en materia de uso de recursos desde el Congreso Nacional. Con todo esto que está ocurriendo y que pone en peligro la democracia del país, es necesario que la ciudadanía analice muy bien su voto en las próximas elecciones. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Lilian Flores. Todos los funcionarios tenemos que rendir cuentas públicas. Yo hago mis informes mensuales, se los mando a los medios, la mayoría ni los leen, pero yo cumplo con mi tarea. Entonces, si todos esperan a que va a ser el Tribunal de Cuentas, todos deben rendir cuentas públicas. Esa es mi opinión, pero bueno, la mayoría de ellos no lo cumplen, no lo hacen, entonces, pues, como dicen, que sigue el entierro. A raíz de la malversación de fondos en Cedesol y otras entidades públicas, la designada presidencial Doris Gutiérrez asegura que para evitar este tipo de situaciones se debe transparentar el uso de los fondos y más aún si estos son destinados a cubrir las necesidades de la población. La presidenta ha sido enfática en eso y yo creo que eso es digno de alabar y que bueno, la gente dice ahora ya no está la persona, cierto, no está. Pero también hay que seguir investigando qué fue lo que pasó y deducir, no solo en esa secretaría, en varias secretarías de Estado y sobre todo hacer monitoreos, hacer seguimientos y hacer evaluaciones serias en cada institución del Poder Ejecutivo. El abogado Germán Licona dijo que a pesar que se den baños de pureza diciendo que son diferentes, la corrupción está campeando en este gobierno. Con las promesas de campaña, particularmente aquella que toca el tema de la transparencia y rendición de cuentas en relación a la corrupción y redes de corrupción que la Maxi la visibilizó allá por el 2017, 18 y 19, pero que la misma clase política en el poder buscó bloquear la persecución pública penal a través del decreto 116-2019, 117-2019, la ley de lavado de activos, todavía el decreto 97-2021. En relación al escándalo por el manejo de fondos por parte de los diputados del Congreso Nacional en las subvenciones y fondos social, el diputado Carlos Umaña lamentó que por falta de un mecanismo de auditoría, esto se volvió una piñata. Quiero anunciar públicamente que la bancada del Partido Salvador de Honduras, en consonancia a que los diputados no deben de presentar o manejar ninguna solicitud
para manejar fondos en el Congreso Nacional o tramitarlos en otras secretarías, presentaremos un proyecto de ley para derogar el artículo constitucional, el inciso que faculta a los diputados a gestionar fondos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 447, califica la corrupción como un grave problema que atenta contra la dignidad humana y el bien común. La Iglesia llama a combatirla a través de la conversión personal, la promoción de la justicia y la construcción de una sociedad más justa y transparente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Lilian Flores. Aparte de informar que diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional han realizado gestiones de ayudas sociales en beneficio de sus comunidades con la asignación presupuestaria establecida en el artículo 349 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el presidente del primer poder del Estado detalló cuántos congresistas en esta administración han recibido subvenciones. Un total de 220 congresistas de todos los partidos políticos han podido realizar ayudas sociales a través de las subvenciones desde el año 2022. A la fecha, las cuales están siendo liquidadas y en proceso de auditoría. 96 de 100 del Partido Libre, 70 de 88 del Partido Nacional, 39 de 44 del Partido Liberal, 11 de 20 del Partido PSH y 2 de 2 de la DC y del Partido Anticorrupción. La diputada Ligia Ramos sale en defensa de los congresistas de la bancada del Partido Salvador de Honduras que se mencionan en la lista. Lo que sí ellos usan son las subvenciones del Congreso Nacional, que es otro fondo, ¿verdad? Por lo cual el Partido Salvador de Honduras está totalmente en contra del uso de los fondos del Estado para que los diputados hagan obras sociales. Lo que nosotros tenemos que hacer es legislar. Y la otra semana vamos a presentar un decreto que derogue el artículo constitucional que habla del uso de fondos públicos por parte del Congreso Nacional. Por su parte, el diputado Yossi Toscano reconoce que es necesario que todos los que legislan se sometan a la investigación y no solo porque surgió el caso de corrupción en Sedesol, en donde involucra a una diputada, sino porque deben rendirle cuentas al pueblo hondureño. Pero yo no quiero hacer leña del árbol caído. Libre hoy le está dando la espalda y está exhibiendo a una mujer. Y piden respeto para la mujer, pero la exhiben. Y ya la señalan y diputados están pidiendo su cabeza. Y es más, la misma candidata pide su cabeza. Pero ¿por qué no hablamos de la producción legislativa de un Congreso Nacional que está cerrado, que no le produce al pueblo hondureño? Dejemos de darle pan y circo al pueblo hondureño, démosle respuestas reales. Y las respuestas reales es generando trabajos legislativos del Congreso Nacional. Desde sociedad civil se condena este tipo de actos y cuestionan la poca productividad en el Congreso Nacional. Hemos visto año tras año cómo pasan temporadas sin sesionar y tal vez algunos diputados sí asisten a lo que son las reuniones de comisiones, pero no todos. Mientras tanto los otros andan precisamente buscando cómo realizar proyectos para decir después que ellos lo gestionan porque ellos son los que merecen su voto y eso es manejarlo con fines políticos. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó al Tribunal Superior de Cuentas como ente fiscalizador para que en un periodo de 60 días entregue un informe detallado de todas las asignaciones presupuestarias y dijo que cualquier irregularidad deberá ser investigada y enjuiciada por las autoridades competentes, dejando claro que el que salga señalado por las auditorías tendrá que retirarse de inmediato del Congreso y sin ninguna consideración. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores. Son varias las acciones estratégicas que se están realizando para fortalecer la seguridad nacional y garantizar un manejo más riguroso del sistema penitenciario nacional. Y aunque muchos sectores están en contra, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario sostienen que van por el camino correcto. ¿Por qué nosotros nos vamos a detener? Imposible que nosotros nos detengamos en lo que estamos haciendo. Cada día vamos a ir más al corazón de allí, al corazón, a la arteria, allí la principal arteria, y tenemos que cortarle
el flujo de delincuencia a esto. Tenemos que quitar el que ayuda al delincuente. El que ayuda al delincuente. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, reconoce que hay cosas positivas y otras que se deben mejorar para el beneficio de los privados y sus familiares, pero sin violentar los derechos humanos. No traten también o los familiares de tener armas, de tener droga, etcétera, aunque la colusión del Estado a través de un funcionario del instituto se pueda estar prestando para estas cosas. Mire todo, desde la intervención para acá, mire todo lo que se ha requerido o requisado en los diferentes penales del país. Necesitamos limpiar y tener una nueva cara del sistema penitenciario del país. Desde el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes aseguran que no están en contra de los traslados que se han realizado, sino de la forma de cómo se llevó a cabo el proceso. Asumimos el compromiso que el general Muñoz, en la reunión que tuvimos recientemente, no solamente participó el CONAPRED, sino que varias instancias, donde él nos dijo, denme un tiempo para ir mejorando las condiciones. Nosotros le tomamos la palabra y estamos en monitoreo permanente. Sí nos preocupa a Támara porque no está siendo fácil a lo interno de la reorganización de Támara y entonces estamos atentos, ¿verdad?, para poder seguir monitoreando y hacer las recomendaciones desde la lógica y el mandato que tiene el CONAPRED. Autoridades del INP sostienen que con esta medida se avanza en el proceso de modernización del sistema penitenciario, priorizando el orden, la disciplina y la rehabilitación como pilares fundamentales para una justicia eficaz y humana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores. Al menos 380 personas han muerto en más de 90 homicidios múltiples en Honduras desde que se implementó el estado de excepción en diciembre de 2022, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De alrededor de 95 muertes violentas, escenas donde hay 3 o más víctimas, que han muerto alrededor de 380 personas durante todas estas masacres que se han estado registrando en el país. Y algo que nos preocupa también es lo que está ocurriendo en el 2025. Ya llevamos 20 muertes múltiples que han dejado como saldo 70 personas muertas. Por otro lado, la Asociación para una Sociedad Más Justa estima que en los últimos 3 años se han registrado alrededor de 9.500 muertes violentas, lo que equivale a un promedio de 9 muertes diarias. 2022, 2023 y 2024, más las que se registran en este año, pues obviamente es un número bastante preocupante. Por eso es que Honduras también, de acuerdo al Índice Global de la Paz 2025, aparece dentro de los primeros, dentro de los 40 países más inseguros del mundo, estando nosotros compartiendo listado con países que se encuentran ahorita en un conflicto bélico, ¿verdad?, como Ucrania, Rusia, pero ahí está Honduras como el único país representando a Centroamérica. Según el CONADE, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de estos hechos violentos. Expertos señalan que el gobierno debe redirigir sus estrategias. Bueno, lo único que le revela a usted es que los 88.000 millones de lempiras que se han gastado en el tema de seguridad no han dado resultados ni van a dar resultados. ¿Por qué? Porque este es un país que en el tema de seguridad es un país de ocurrencia política y no de verdadera solución. Acuérdese que esos 88.000 millones, muchos pudieron haberse ido a algún bolsillo, porque no se justifica semejante presupuesto gastado sin resultados viables. El estado de excepción no es sostenible en el tiempo, ni tampoco combate las causas que subsayen la violencia, subraya derechos humanos, por lo que insta al gobierno a implementar un plan real que acabe con este flagelo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera les informó Melvin Rápalo.
Mediante un comunicado oficial, la Nunciatura Apostólica de Honduras informó que el Papa León XIV nombró a Monseñor Héctor David García como nuevo obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Bueno, primero sorprendido, ¿verdad? Porque no esperaba un cambio de la diócesis. Siempre pensé que yo iba a ser la diócesis para toda la vida. Sí. Entonces hubo la sorpresa, pero dentro de la sorpresa también, bueno, también la apertura, claro, a la Iglesia Universal, a la misión, donde Dios nos quiere, donde la Iglesia también nos quiere tener también para este servicio en el episcopado. Monseñor García es transferido desde la diócesis de Yoro, donde sirvió por más de 10 años al pueblo de Dios. El clero diocesano de Copán expresa su alegría y gratitud porque aseguran Dios ha escuchado sus súplicas y les envía un pastor según su voluntad. Es un sacerdote diocesano, hoy obispo diocesano. Fuimos compañeros en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, y me alegra mucho porque conoce bastante la realidad de Honduras y la realidad nuestra. Primero Dios y la Virgen María, que todo va a estar bien. Eso nos pide que sigamos orando, que sigamos pidiendo para que los planes de Dios se vayan desarrollando según su santísima voluntad. Y pues escuchar esa respuesta de Dios a nuestras oraciones que iniciaron después de que pues Monseñor Darwin Andino, a quien agradecemos todo su labor pastoral realizada en la diócesis, pues presentó su renuncia. Quedamos pidiéndole al Señor un pastor con olor a oveja, un pastor que pues nos acompañara como padre, como él mismo ha expresado en su carta. Alegremente hemos recibido también su carta, ¿verdad?, de saludo a nuestra diócesis de Santa Rosa de Copán, pues de Monseñor Héctor David, y pues es una alegría inmensa que pues la tomamos como una respuesta de Dios. Esta comunidad recibe a su nuevo obispo luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Monseñor Darwin Rudy Andino por motivos de salud, ahora obispo emérito de esta diócesis. Mientras tanto, fieles de esta parte de la Iglesia en Honduras expresan su gozo ante esta noticia. El Papa León XIV nos ha dado esa gran noticia y como diócesis nos llenamos de alegría en el Señor porque hemos estado ya desde muchos meses atrás orando por nuestro nuevo pastor y el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Agradecidos con Dios porque hemos estado un tiempo, ¿verdad?, sin ese guía espiritual, sin ese pastor como es el obispo de nuestra diócesis, y hoy agradecemos a Dios y nos sentimos alegres, contentos también porque ya tenemos, ¿verdad?, quién nos va a dirigir, quién nos va a apacentar, ¿verdad?, como rebaño. Hemos estado orando para que Dios nos diera un obispo conforme a su corazón. Y después de saber que Monseñor Héctor David García Osorio tiene un largo recorrido y experiencia pastoral por ser ya obispo de la diócesis de Yoro, nos da la certeza y la seguridad que nuestra diócesis será guiada y pastoreada por un buen pastor. La diócesis de Santa Rosa de Copán fue fundada el 2 de febrero de 1916 mediante bula del Papa Benedicto XV. Con esta designación, Monseñor Héctor David García se convierte en el 8º obispo de la diócesis. El pueblo de Dios agradece al padre Elías Calderón, quien fungió como administrador diocesano durante más de 6 meses de sede vacante. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con la colaboración de Luis Maldonado y Elder Herrera, les informó Melvin Rápalo. Cuando la mayoría de los futbolistas sueñan con levantar trofeos, vestir camisetas internacionales o firmar contratos millonarios, Ángel Castro es un lateral hondureño que colgó sus tacos para iniciar
un gran camino y muy distinto, llegar al sacerdocio. Tengo 16 días, yo no le he comentado nada a nadie, yo no le he dicho nada a nadie, y eso fue como una olla a presión ahí que explotó, y fue bien difícil porque mi papá se molestó, mi mamá se resintió un poco, algunos de mi familia no estaban como muy a favor, tenía todavía contrato con el equipo, entonces fue un... O sea que dejó contratos usted que tenía con los equipos en cero, dejó a su familia lo mismo, o sea, le tocó luchar solo entonces. Me tocó luchar, las primeras semanas me tocó luchar solo, y creo que fue mi primera crisis, en las primeras 2 semanas en el seminario. Mi papá no me hablaba, mi mamá a veces no me contestaba, entonces me dice el padre, siempre el 3 de febrero vamos donde la Virgen, ¿no? Y ese 3 de febrero nos iban a dar la tarde libre. Entonces me dice el padre, bueno, vamos a misa en la mañana, a la misa de 10, dice, y usted se va para su casa y va a dar la cara. Y le va a decir a su familia a lo que se ha metido. Entre sonrisas y adentro del templo San Rafael, ubicado en la aldea El Tablón, encontramos a Ángel, este joven seminarista que cursa su 7º año en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, y narra cómo fue ese llamado de dejar el fútbol y seguir al Señor. Creo que a los 17 años, cuando fue el Mundial, yo le dije al Señor, mira Señor, yo voy a ir al Mundial, que fue en Corea, en el 2007, en Corea. Y yo le dije, bueno, yo voy a jugar este mundial y todo, imagínate, prometiéndole al Señor, y después cuántos años después. Y yo te prometo que yo voy a hacer el año de discernimiento. Pero mi sorpresa es que al solo terminar el mundial, me contrata Olimpia. Entonces, ya viene otro contrato, un mejor salario, ya con el equipo de primera. Entonces, le digo, Señor, espérame otro ratito, le decía. Espérame otro ratito, voy a estar otro año. Entonces después viene el proceso de la sub-20 y vuelvo a hacer lo mismo. Le digo yo, bueno, voy a terminar este mundial que fue en Egipto en el 2009 y te prometo que voy a iniciar otra vez el proceso. Y seguía haciendo esperar al Señor. Ese murmullo en su oído continuaba, pero el día llegó. Cuando terminaba un proceso me ponía algo más. Después que viene y el Deporte Sabio me pide que me vaya a préstamo un tiempo, no, entonces voy a esperar. O sea, siempre había algo más, pero no, ya hubo un tiempo en que dije yo, ya no puedo estar posponiendo y estar aquí y estar como miraba aquellas 2 situaciones, de que quería seguir jugando fútbol porque me gusta mucho y lo hago en el seminario, pero en aquella cosa, aquella espinita que siempre sentí, entonces yo no voy a tratar de resolver esta espinita, pero jamás pensé que me iba a jalar de un solo. Ángel ingresa al Seminario Mayor sin saber nada de iglesia. Gracia se persignaba, pero eso fue suficiente. Pero nos comparte otra anécdota que le pasó. Me da risa porque a la semana hacemos retiro espiritual y me ponen a colitar. Yo nunca en mi vida había colitado, nunca fui miembro de un grupo juvenil, nunca estuve en un grupo, o sea, para mí todo era nuevo. Entonces vienen y me ponen a colitar. Me acuerdo que cuando me dicen, tenés que llevar alba, y yo, alba, ¿qué es un alba? Y me metí a Google a ver qué era un alba. O sea, que Ángel entró, como decimos, novato al 100%. Novato. Entonces viene y el padre, pues estaba el padre, y cuando el padre va a dar la comunión, vengo yo, agarro los vasos sagrados y los llevo a la credencia. Y él no los había purificado y todos mis compañeros van de reírse. Fueron diversos países que conoció gracias a su amado deporte. Aquí en Honduras jugó en el Club Olimpia y otros clubes. Su pasión era desde los 8 años andar en diversos campos de fútbol. Pero todo lo que vivió antes de ingresar a esta casa de formación le ha servido. Y eso me ayudó mucho a ir comprendiendo tantas situaciones en el seminario, tantos problemas, dificultades, crisis, que a veces creo que eso nos está afectando mucho en el seminario, que haya tanta deserción de vocaciones, porque tal vez son muy jóvenes y no tienen esa experiencia. Y yo siento que yo haber vivido todo lo que me ofrecía el mundo y ver lo que me ofrecía Dios y ahora ponerlo en balanza, cuál es lo mejor, qué es lo que ahora quiero,
y creo que eso me ha ayudado mucho hasta cierto punto tener una formación fundamentada dentro del seminario. Hoy Ángel está jugando su mejor partido y de eso está claro y entiende que está más enamorado del Señor. Todavía tengo contacto a veces mensajeo con Alex López, con Marlon Licona, con el Choco Lozano, que a veces la gente se ríe y le digo yo, no, yo rezo por ellos. Entonces, ¿y por qué rezas por ellos? Son mis compañeros, les digo yo. Y cuando uno se prepara, por ejemplo, para un partido, uno se prepara para ganar. Lo que pasa es que a veces no salen las cosas, les digo. Pero siempre tengo contacto con ellos y yo les digo a ellos que no me arrepiento. Les digo que el único problema que siento yo es que cada vez me enamoro más de estar con el Señor, de servirle, con mucho temor, ¿sí? Sabiendo que ya pues, queda cada vez menos tiempo. Ya para finalizar, ¿qué mensaje les manda este joven a los que tienen esa espinita en su corazón y que se atrevan a decirle sí al Señor? Yo al menos los motivo a eso, a que no tengan miedo, a que le digan sí al Señor, como decía el Santo Padre Francisco, hacer relajo dentro de la iglesia, pero un relajo sano, un relajo que realmente me lleve a ese encuentro con Dios, pero ese encuentro verdadero, porque a veces podemos no tener un encuentro realmente verdadero con Dios, entonces solo venimos y nos alejamos. No, cuando realmente tenemos un encuentro personal verdadero con Dios, te lo digo, pueden pasar 1000 situaciones, pero tú siempre vas a estar firme porque ya tuviste ese encuentro personal con Dios. Hoy Ángel Castro camina por los pasillos del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Está jugando su mejor partido y lo más importante, de la mano del Señor. El llamado es a comprometernos, a seguir orando por las vocaciones. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calix, les informó Janet Lagos. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció por diferencias con el presidente Gustavo Petro en medio de una crisis en el primer gabinete de izquierda colombiano, por el que han pasado más de 50 ministros en 3 años. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, una de las gobernantes más impopulares del mundo, se duplicó el sueldo a un año de dejar el poder, reconoció el gobierno. El Mercosur dio nuevos pasos para ampliar mercados en medio de la guerra comercial de Estados Unidos durante la cumbre celebrada en Buenos Aires, marcada por la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a su aliada política, la expresidente Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción. El atacante portugués de Liverpool, Diogo Jota, y su hermano, también futbolista, murieron en un accidente de carretera en España cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, informó la Guardia Civil. La Defensa Civil de Gaza informó que varios ataques de las fuerzas israelíes mataron a una veintena de personas en el territorio palestino, entre ellas una docena en un bombardeo contra una escuela que albergaba a desplazados. Esto fue un resumen de noticias internacionales. Para Notifides informó Rosemary Rosales. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.